Bueno, tenemos la práctica 2, donde nos dice, para para dos grupos G1 y G2, considérese que la transformación de pi1 G1 por G2 sea para G1 dada por X, Y para pi1. Muéstrase que pi1 es un homorfismo. ¿Cuál es el kernel o para qué se utiliza el kernel? Bueno, en un homorfismo de grupos sabemos que es una función que preserva la operación de grupos. ¿Qué quiere decir? Que si pi1 es un homorfismo, debe cumplir la siguiente función que vemos acá. Bueno, para todo x1, y1 y también para x2, y2 debe pertenecer tanto a G1 como para G2. Sabemos que la operación en G1 por G2 es definida de componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que podemos representarlo así. x1 por x2, y1 por y2. Bueno, aplicando en pi1 sería, lo igualamos que sale a x1 por x2. Entonces, por lo tanto, x1 y x2 es un homorfismo de grupos. Ahora, determinar el núcleo de pi1. Cuando determinamos el núcleo de pi1, podemos definirlo como ker de pi1 es igual a donde x, y pertenece a g1 por g2, donde pi1 está en x, y, que esto pertenece a de g1. Bueno, donde el elemento de identidad es G1. Por lo tanto, pi1 tenemos que es para todo x que, y pertenezca al núcleo, se debe cumplir que x es igual a G1. Por lo tanto, ker de pi1 es igual a e por G1 de y, tanto y que pertenezca a G2. Ahora nos dice determinar a qué grupo es isomorfo el núcleo. Por ejemplo, el conjunto de elementos de ker de pi1 tiene la forma anterior que dijimos que es epsilon de G1, y, tanto que y pertenezca a G2. Podemos definir esta función como phi, le podríamos llamar phi de G2, que sea tanto a ker pi1, dada que phi de y es igual a e por G1, y. Ahora podemos decir que esta función es un isomorfo. ¿Por qué? Porque es inyectiva, también es sobreyectiva y preserva la operación de la suma y la multiplicación. Por lo tanto, ker de pi1 es aproximado a G2, se podría decir. Ahora tenemos la pregunta 2, que nos dice en cada parte del ejercicio 23,1 en que se forme un anillo, dígase si el anillo es conmutativo, si tiene un unitario y si es un campo. Bueno, tenemos la solución. Tenemos primero el A que dice, donde nos dice que NZ con la suma y la multiplicación usuales. Son usuales, nos pregunta si es verdadero o falso. Nosotros decimos que el conjunto NZ representa los múltiplos de un número entero de n. Por ejemplo, tenemos lo que es la cerradura de la suma de dos múltiplos, el producto de dos múltiplos también. Luego tenemos lo que es la estructura de un anillo. Es un anillo conmutativo porque la multiplicación en Z es conmutativa. No tiene un elemento unidad en general. Por ejemplo, el unitario solamente puede ser uno, el generador. Ahora luego, no es un campo, ya que los únicos elementos con inverso multiplicativo en NZ serían positivo en 1 o negativo en 1, lo cual no sucede para n que sea mayor a 1. Luego tenemos lo que es B, nos dice que los z positivos con la suma y la multiplicación son usuales. El conjunto z en los enteros positivos debe tener la estructura de la cerradura, la estructura del anillo. En la cerradura nos dice que la suma de dos elementos positivos sigue siendo positivo. El producto de dos enteros positivos sigue siendo positivo. No puede ser negativo, sino no cumpliría con esta ley, como quien dice, ¿no? Estructura del anillo. No forma un anillo porque los enteros positivos no son cerrados bajo la resta. Por ejemplo, 2 menos 3 no es 1, 1 es menos 1, es con negativo, entonces no presenta el z positivo. Ahora, para z por z con la suma y la multiplicación por componentes. Este conjunto representa pares ordenados de enteros con la operación definida como. Podemos decir que a, b más c, d, todos sabemos que es igual a más c por b más d, donde esto nos dice que la suma y la multiplicación
por componentes está definida y son cerraduras, son cerradas, mejor dicho. Luego, estructura de un anillo. Es un anillo conmutativo, se podría decir, ya que la multiplicación en Z es conmutativa. No tiene unidad multiplicativa. Tampoco, también nos dice que no es un campo, ya que Z solo es para, ya sea más o menos positivo. Tiene inverso multiplicativo. Luego tenemos la D, que es 2Z por Z, son suma y multiplicación por componentes. Este conjunto es similar al anterior, pero en la primera componente solo aparecen números pares. Por ejemplo, en la cerradura, la suma y la multiplicación están definidas y son cerradas. En la estructura de un anillo, este es un anillo conmutativo. Tampoco tiene un elemento unidad, ya que no hay un elemento de la forma, se podría decir. Tampoco es un campo, no es un campo y tiene muchos elementos que no tienen inverso multiplicativo. Luego tenemos la E que nos dice A más B de raíz de 2, tanto que A, B pertenezca a Z con la suma y la multiplicación usuales. Este conjunto es un subanillo de dos números reales. Por ejemplo, la cerradura, la suma y la multiplicación de dos elementos de esta forma producen otro elemento de la misma forma. En la estructura del anillo, se podría decir que es un anillo conmutativo, que tiene un elemento unidad, que es 1 es igual a 1 más raíz de 2, o 0 por raíz de 2. No es un campo, ya que todos los elementos tienen inverso en este conjunto. Luego tenemos F, que nos dice A más B por raíz de 2, tanto que A, B pertenezca a Q, son con la suma y la multiplicación usuales. En este conjunto, en el cuerpo numérico, una extensión de Q en cerradura, la suma y la multiplicación están bien definidas. En la estructura del anillo es un anillo conmutativo, tiene el elemento unidad que es similar al anterior, es un campo ya que cualquier número de la forma, digamos, de A más B por raíz de 2 con A, B diferente de 0, tiene inverso dentro del mismo conjunto. Luego tenemos G, conjunto de números complejos, imaginarios, puros, R sub i con R perteneciente a R. Este conjunto es de R sub i, tanto que R pertenezca a R, a un conjunto R más grande. Cerradura, la suma de dos imaginarios puros siguen siendo imaginarios puros. La multiplicación de dos imaginarios puros da un número real negativo, por lo que no es cerrada. Estructura de un anillo. Este no forma un anillo, ya que la multiplicación no es cerrada. Tenemos pregunta 3 que nos dice, encuéntrese todas las soluciones para la ecuación x cuadrado más 2x más 2, que nos da igual a 0 en z6, y en la ecuación x cuadrado más 2x más 4 es igual a 0 en z6 también. Bueno, para la primera solución tenemos que z sub 6 podemos representarla como 0, 1, 2, 3, 4 y 5, donde podemos buscar los valores de x satisfacen la ecuación de este conjunto. Sustituyendo cada valor en x, por ejemplo, cuando x vale 0, tenemos que sustituir en x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en vez de x ponemos el 0. 0 al cuadrado más 2x más 2 es igual a 0. Entonces no tiene solución, ya que tenemos que calcular en z6. Es decir, tomando residuos del módulo 6. Tiene que darnos el valor de 0, pero no nos da el valor de 0 exactamente. Por eso, en la primera, cuando reemplazamos en 0, en x0 no tiene soluciones. Cuando reemplazamos para x1 tampoco tiene soluciones. Para x2 tampoco, para x3 y para x4, x5 tampoco tiene soluciones. O sea que esta ecuación nos puede decir que no tiene soluciones. Ahora, para la siguiente ecuación donde nos dice que x cuadrado más 2x más 4 es igual a 0, también calculemos en 6, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Donde dice x cuadrado más 2x más 4, x tenemos que representar, digamos que el x tenemos que poner 0 en vez de x. Entonces, en la primera, cuando x vale 0, no tiene solución. Cuando x vale 1, tampoco tiene solución, pero cuando x vale 2, sí tiene solución porque nos da es igual a 0. Por ejemplo, digamos en 2. 2 al cuadrado es 4, más 4, ¿cuánto sería? 8. Entonces, más 4 serían
12 es igual a 0. Ahora nos dice que es 12 en Z, 12, o sea, tenemos que encontrar, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Luego regresamos para atrás. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos da en el elemento 0. Por lo que para x2 sí tiene una solución. Ahora, para x3, x4 y x5 no tiene soluciones. Por lo tanto, concluimos que solamente para la ecuación 2 tenemos una única solución que viene a ser x igual a 2. Tenemos la pregunta 4 que nos dice, muéstrese que la matriz 0001 en M sub 2 de F no solo es un divisor izquierdo de 0, como es esto en el ejemplo 25,2, sino como también divisor derecho de 0. La solución es la siguiente. Una matriz de A en M sub 2 de F es divisor izquierdo a 0. Esto existe que, eso que nos quiere decir que B por A es igual a 0, tanto que B sea diferente de 0. De manera similar, es, digamos, AC es igual a 0, pero también tenemos la restricción de que C es diferente de 0. Ahora verificamos que A es un divisor izquierdo de 0. Buscamos una matriz cualquiera, A, B, C, D, en M sub 2 de F, tal que B por A es igual a 0. Claro, con su respectiva restricción que B sea diferente de 0. Calculamos el producto, tenemos acá la solución. Para que esta sea una matriz nula, debemos tener que B es igual a 0, o D también puede ser igual a 0. Esto significa que cualquier matriz de la forma B igual a A0, C0 con A, C no necesariamente tiene que ser 0. Eso satisface que B por A es igual a 0, lo que prueba que A es un divisor izquierdo de 0. Ahora, para verificar que A es un divisor derecho de 0, buscaremos una matriz C con otras variantes, que es FGH. Hacemos el mismo procedimiento donde AC es igual a 0, tanto que A sea diferente de 0. Entonces hacemos la misma multiplicación y nos sale que es 0, 0 y GH abajo. Entonces para que esta sea la matriz nula debemos tener que G es igual a 0 o también H es igual a 0. Esto significa que cualquier matriz de la forma con E, F no necesariamente de 0 satisface que AC es igual a 0, lo que prueba que A es un divisor derecho de 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que el divisor izquierdo de 0 existe en las matrices B diferente de 0, tales que B por A sea 0. Ahora, tenemos divisores derechos de 0. Existen matrices de C diferente de 0, tales que AC es igual a 0. Por lo tanto, A es tanto un divisor izquierdo como un divisor derecho de 0 en M2 y M sub 2 de F. Bueno, tenemos pregunta 5, nos dice, descríbase en el sentido del ejercicio 26,1 el campo F de cocientes de subdominios enteros de D que sea igual a n más m raíz de 2 m, donde m y n pertenezcan a z de R. Definición de un dominio entero. El conjunto D está definido como, ya lo vimos, D es igual a n más m raíz de 2, donde n, m pertenezca a z. Eso significa que cada elemento de D es una combinación lineal de 1 y raíz de 2 coeficientes enteros. Por propiedades de D es un subanillo R porque es cerradura bajo la suma y también bajo la multiplicación. Sin embargo, no es un campo porque no tienes todos sus elementos, o sea, todos sus elementos no tienen inverso dentro de D. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo donde podemos observar que no tiene inverso, que no es necesariamente perteneciente a D, pues sus coeficientes no son enteros. Ahora, construcción de un campo cociente, dado que D no es un campo, construimos un campo de fracciones que se define como F es igual a más B por raíz de 2 sobre C más D por raíz de 2, tanto que A, B, C y D pertenezcan a Z, como también C más D raíz de 2 sea diferente de 0. Ya sabemos que una división de 0 no podemos confirmar, no hay solución, como quien dice.
Este conjunto consiste en todas las fracciones donde el numerador y el denominador son elementos de D. Para expresar esta expresión simplificamos al punto de llegar donde nos dice que X, o bueno, AC menos 2 veces BD más BC menos AD raíz de 2. Esto nos quiere decir que el elemento de F se puede escribir también como X más Y por raíz de 2 con X, Y que pertenezcan a Q. Entonces concluimos con este resultado que nos muestra que F es exactamente el cuerpo de Q por raíz de 2, es el cual es una extensión cuadrática de Q. Tenemos la pregunta 6, donde nos dice, con referencia a la definición dada en el ejercicio 28,11, encuéntrese el radial del anillo Z12 y observemos que es un conjunto de Z12. La solución, definición de radical en un anillo. Nos dice que sea R un anillo conmutativo con unidad. El radical de Jacobson de R, denotada como radial de R, es el conjunto de los elementos de R que anulan a todos los elementos R bajo la multiplicación de algún módulo de algún ideal maximal. Por ejemplo, X elevado a Q es igual a 0 al módulo de N. Estos elementos generan una ideal nímica dentro del anillo de Zn. Determinación de radical en Z12. Por ejemplo, tenemos, igual que hicimos en el anterior, de 0 hasta el 11, porque con el 0 más consideramos que es 12. Buscamos los elementos nilpotentes, es decir, aquellos que por X, tales que X sobre K es igual a 0 por el módulo de N para algún K. Elementos nilpotentes. Acá tenemos donde dice 0 siempre es nilpotente, 6 es nilpotente porque es 6 al cuadrado, el 4 también y el 8 también. Por lo tanto, el radical de Z sub 12 es 0, 6, 4 y 8. Ahora, y hacemos lo mismo en Z7, el mismo procedimiento y tenemos que en anillo Z7 es un cuerpo porque 7 es un primo, lo que significa que no tiene elementos nilpotentes distintos de 0, por lo tanto este es igual a 0. Ahora tenemos también para Z32, tenemos que hacer el mismo procedimiento y nos dice que los elementos nilpotentes, que son aquellos que se elevaran a alguna potencia 0, dan módulo de 32. Observamos que a cualquier número X múltiplo de 2 de nilpotente, en particular, los múltiplos de 2, 4, 8 y 16 son los que cumplen esta propiedad, por lo que es el radial de Z32 son todos los números hasta solamente el 30, todos los números pares. No sé si me logran entender. La 7. Muéstrese que n es un ideal maximal en un anillo R. Si y solo si R entre n es un anillo simple, esto es o no tiene ideales propios, no triviales. La solución tenemos definición de ideal maximal, donde una idea que n de un anillo R es maximal si no existe otro ideal donde i tal que n sea no pertenezca a i o no concluye a i o tampoco a Rn, es decir que el único ideal contiene estrictamente a n en R mismo. Matemáticamente se podría decir como lo muestra acá. Entonces i es igual a n o también puede ser i, puede ser también igual a r. Un anillo simple, en un anillo A es simple si un único ideal bilateral o bilátero propio es un ideal trivial de 0, es decir, los únicos ideales de A son 0. Entonces, esto implica que A no tiene ningún otro ideal propio. Demostración de n maximal, donde R sobre n es simple. Dado que n es un ideal maximal de R, consideramos que el anillo consciente de R entre n. Entonces tenemos que i igual a n, lo que da que i igual a n en Rn, si le da. Ahora, por lo tanto, podemos deducir que los únicos ideales de Rn son 0 y Rn, lo que implica de Rn es un anillo simple nada más.
Demostración de R sobre N simple cuando N es maximal. Supongamos ahora que R sobre N es un anillo simple, entonces los únicos ideales de Rn son 0 y Rn esto significa que los únicos ideales R que contiene N son el N mismo y R que corresponde a R sobre N. Por esto es precisamente la condición para que N sea un ideal maximal en R, lo que completa la demostración. Ahora tenemos la pregunta 8, donde nos dice, encuéntrese la suma del producto, la función x es igual a 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 2y más 2, perdón, y la función g de x es igual a 3x a la cuarta más 2x más 4, dado que la función de x y g de x pertenezcan a z, que pertenezcan a z5 de x. Bueno, la solución tenemos que primero tenemos que hacer la suma de polinomios. Ahora definimos los polinomios dados, que nos quiere decir acá, f de x es igual a 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 2. Luego tenemos gx, que es igual a 3x a la cuarta más 2x más 4. Como les dije, vamos a hacer la suma de polinomios, que viene a ser este f más g por x. Esto es igual a 3x a la cuarta más 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 2x más 2 más 4. Calculamos en el módulo 5, ya que nos pide en el módulo 5, y al final tenemos la respuesta que es la función f más g de x es igual a 3x a la cuarta más 2x cubo más 4x cuadrado más 1. Ahora tenemos que demostrar lo que es el producto de los polinomios, la multiplicación de estos dos polinomios, donde pueden observar que tenemos que multiplicar 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 2 por 3x a la cuarta más 2x más 4. Bueno, por esto multiplicamos cada uno y tenemos las respuestas ahí. Y al final de todo puede pausar el video y puede comprobarlo si desea. Ahora, tenemos sumando todos los términos obtenidos. Tenemos que agruparlos todos. Y tenemos que f de x por g de x es igual a x a la séptima más 2x a la sexta más 4x quintos más 0x a la cuarta más 3x cubo más 2x cuadrado más x más 3. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.